Gadea, escritor, periodista y un líder político reconocido de izquierda aquí en el Perú. Para nosotros es muy grato tenerlo en cabina y con él vamos a conversar un poco acerca del panorama internacional para poder relacionarlo con lo que estamos viviendo aquí en el Perú. Compañero, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, compañeros y compañeras de este programa Armagedón del Movimiento Comunitario Alfa y Omega. Encantado de saludarlos y de participar en una actividad tan importante como ustedes. Bien, compañero, estamos viviendo una coyuntura internacional donde observamos cada vez cómo es que los derechos internacionales y las leyes internacionales son atropelladas, no son consideradas especialmente por el imperialismo norteamericano. Hemos visto que la agresión militar a Venezuela, las amenazas con intervención militar en Cuba, el atropello a Irán y la actual situación de injerencia del imperialismo norteamericano en los asuntos internos de nuestros países, como es las elecciones en Argentina, donde Donald Trump aceptó su participación directa, como es en estos momentos en Colombia y como es aquí en el Perú. ¿A qué se debe, compañero, que el imperialismo norteamericano esté muy activo en América Latina tratando de intervenir en los asuntos internos? Yo creo que lo que sucede es que a nivel mundial el imperialismo norteamericano está quedando desplazado de lo que fue su dominación unipolar en las décadas anteriores, desde los años 90. Es decir, durante varias décadas, Estados Unidos era el país más poderoso del mundo. Él era el que dictaba la política internacional por encima de los organismos de relaciones internacionales reconocidos por la comunidad mundial, como las Naciones Unidas. Sin embargo, Estados Unidos era la primera potencia económica, la primera potencia militar. Sus intereses se imponían sobre cualquier otro país, potencia o imperio que pudiese amenazarlo. Sin embargo, lo que vemos incuestionablemente es que esa época va quedando atrás. Es decir, cada año que pasa se nota que Estados Unidos, la economía norteamericana, se va rezagando. Ya no es incuestionablemente la primera economía del mundo. Crecientemente China. Son otras potencias nuevas que están surgiendo, que están desarrollándose y que reclaman ser tratadas de igual a igual por todos los demás países del mundo. Es decir, ya no hay la época de que Estados Unidos imponía su voluntad y todo quedaba zanjado por la fuerza. Ya no es así. Ya Estados Unidos no puede ni siquiera ganar la guerra de Ucrania, ni siquiera puede ganar la guerra con Irán. Es decir, Estados Unidos ya es una potencia que quiere mantener su dominación, pero que tiene grandes deficiencias, grandes limitaciones para continuar haciéndolo. Es decir, esta es la realidad. Y lo que sucede es que Estados Unidos, dándose cuenta de esta
creciente dificultad mundial, lo que quiere es mantener a toda costa su política de control de América Latina. Es decir, para ellos América Latina es el patio trasero, la fuente de recursos naturales más importante, son 500 millones de personas que pueden formar un inmenso mercado y entonces el deseo, la voluntad de Estados Unidos es concentrar todo su poder en la dominación del continente latinoamericano y del Caribe. Esta es la realidad y lo que estamos viendo es que Trump expresa esa voluntad acérrima del imperialismo yanqui que quiere someter a toda costa a los pequeños países que mantienen distintas políticas y visión sobre su construcción económica, política y social. En estos momentos, por ejemplo, de declive, tendríamos que hablar ya de un declive del imperio norteamericano en estos tiempos. Hay una crisis estructural sistémica capitalista que se evidencia en el plano social, económico, político de los Estados Unidos. Y hace algunas semanas se filtró audios que son conocidos como los Honduras Gate, donde se evidencian de alguna manera una conspiración de injerencia regional y que estaban involucrados, de acuerdo a estos audios de Honduras Gate, tanto Estados Unidos, la financiación del sionismo israelí y la participación de Milei de Argentina para intervenir en procesos como los nuestros, procesos electorales como los nuestros. Ya el presidente Petro lo ha denunciado, y aquí en el Perú también. ¿Qué relación encontramos en todo esto? Claro, y yo quisiera dar a conocer una información poco difundida en nuestro país, porque ya sabemos con qué prensa contamos, ¿no? En el mes de marzo último, en Estados Unidos, en la Florida, se realizó una cumbre de las Américas, creo que el 7 de abril de 2026, y en esta cumbre se han reunido el gobierno norteamericano y 12 países latinoamericanos, los más cercanos a la influencia yanqui. La discusión de esa cumbre nos puede dar una idea de lo que está tratando de sacar adelante este presidente norteamericano. La cumbre de la Florida lo que discutió fue los términos de un tratado militar entre Estados Unidos y América Latina. Un tratado militar para defenderse de los carteles de la droga, siguiendo el mismo patrón de lo que han hecho para agredir a Venezuela, de lo que hacen para agredir a Colombia. Es decir, ese es el modelo que actualmente está llevando a cabo el gobierno norteamericano. Y su objetivo es claro, para hacer una alianza con los sectores más reaccionarios y más militaristas de América Latina, entre ellos Milei de Argentina y otros muchos países. Ecuador. Así es. Al final, lo que pretenden es mantener un control casi colonial del conjunto de América Latina. Ese es su reducto final, ese es el reducto
más cercano a Estados Unidos, del cual ellos piensan que será pues imposible separarlos. Es por eso que Estados Unidos tiene esa política de agresión, de provocación y de intervención contra todo país que quiera llevar a cabo una política independiente. Ujú. El Foco es un fuente digital aquí en el Perú y ha destapado una red internacional de trolls que hizo campaña por Keiko Fujimori. Eh, el Foco habla de empresas que operaban desde Estados Unidos, Ecuador, México, España y Venezuela y que operaban como una forma de telaraña de cuentas anónimas y que durante la segunda vuelta hizo campaña a favor de Keiko Fujimori y atacó a Roberto Sánchez. La red fue creada en el 2023 y hay 5 empresas extranjeras detrás y más de 45.000 publicaciones y 615.000 invertidos en plataformas de redes sociales para ayudar a la candidata de Fuerza Popular, la candidata de ultraderecha. La pregunta es, aquí, ciertamente, así como dijo Donald Trump a Milei, que le habían ayudado para poder llegar al poder político, aquí no debería acaso el sistema, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, los organismos de aquí en el Perú, investigar quién ha hecho este financiamiento, así como lo exigen al candidato de Juntos por el Perú a que rinda cuenta de los donativos que ha recibido en esta campaña que se hizo para recolectar fondos para presentar a las apelaciones? Sin duda alguna, por supuesto, si hubiese normas democráticas que se apliquen en el país y en la supervisión de las últimas elecciones, y debería ser. Debería investigarse cualquier vínculo sospechoso entre Estados Unidos, sus empresas, sus grandes instrumentos de seguridad, de intervención militar y otros con los intereses de los grupos burgueses, oligárquicos del propio Perú, por supuesto. Pero sabemos que esto no va a proceder, Uh-huh. porque, digamos, lo que viene tramando desde hace bastantes años Estados Unidos y, y la extrema derecha que encabeza Keiko, lo que viene tramando es pues un pacto en donde justamente esta burguesía corrupta peruana apoya a Estados Unidos para incorporarse a a la constelación de, de grupos que apoyan a Estados Unidos para reforzar su dominación del continente. Ellos no quieren democracia, no quieren eh, regreso al Estado de Derecho. Ellos lo que quieren es proteger sus intereses. Y Estados Unidos tiene pues muchísimos intereses en controlar nuestra economía. Basta señalar, por ejemplo, la reciente compra de aviones norteamericanos para las Fuerzas Armadas peruanas, una operación sumamente lucrativa para las empresas norteamericanas, y por otra parte el convenio sobre la base naval del Callao, ¿no? Todo lo cual refuerza la intervención de Estados Unidos y sus organismos militares en el Estado peruano. Y yo creo que
no lo dicen, pero lo que está ejecutando la derecha en realidad está de acuerdo con la política de Trump y de la extrema derecha norteamericana también. ¿Qué significaría un gobierno del Fujimorismo en el Perú, dado que Keiko Fujimori en su eslogan de campaña decía la fuerza del orden, señalaba de que iba a gobernar como su padre? Para aquellos jóvenes que nos escuchan, que no han vivido la década del 90, que no han conocido ese momento, ¿qué representaría un gobierno de Keiko Fujimori tipo su padre, ¿no? Tipo Alberto Fujimori? Yo creo que lo primero que significa es un continuismo de la política que se ha venido implementando en nuestro país en los últimos años. Pongamos un ejemplo. Desde el golpe que sacó del poder a Pedro Castillo, han pasado 5 años, 4 años. Han pasado 3 gobiernos que no han tenido ningún poder ejecutivo por encima de los otros, como decía la Constitución, que el Perú era un país presidencialista. No ha sido así. En la práctica, los 3 gobiernos que se han sucedido han sido manejados por el Congreso. El Congreso se ha convertido en el principal poder del Estado. El Congreso ha cambiado la tercera parte de la Constitución y ha amarrado un proceso electoral totalmente asegurado para que de todas maneras la derecha lo gane por las buenas o por las malas. Es decir, lo que ellos quieren es mantener el Perú tal como viene funcionando ahora. Es decir, no tenemos ni trabajo para todos, ni un nivel aceptable de vida para la mayoría de peruanos. Tampoco tenemos educación pública de calidad, no tenemos salud pública, no tenemos seguridad social. Es decir, debemos olvidarnos de eso porque ellos son defensores del neoliberalismo, un neoliberalismo fuera de época, ¿no? Fuera de época, que pretende tener sobreutilidades con la sobreexplotación de los trabajadores del campo y la ciudad. Es eso lo que quieren. Quieren mantener más explotada a la mayoría de los peruanos. Quieren reducir las condiciones de vida de la población, pero quieren que una parte de los peruanos, los que son socios de ellos, se enriquezcan con el control de los recursos del Estado y los negocios públicos y privados que ellos pueden manejar a su antojo. Esa es la realidad. Claro, lo que estamos observando y todo el pueblo consciente lo ve es una dictadura parlamentaria. Y esta dictadura parlamentaria está implementando leyes de impunidad. Hace poco, en una primera votación, han aprobado leyes de impunidad para militares y policías que cometan violación a la ley estando en función. Y eso significaría que el asesinato en una protesta o las torturas tendrían que ser juzgadas en el fuero militar. Todo esto en el aspecto de derechos humanos, ¿qué significaría?
claro. Una buena respuesta, a pesar de las dificultades, la ha dado la mayoría del pueblo peruano en esta segunda vuelta de las elecciones que acaban de realizarse hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los peruanos se han manifestado por cambiar, por el cambio, por un cambio progresista, por un cambio en el manejo del Estado que cuente con las mayorías nacionales, populares, como beneficiario de ese Estado. No puede ser que el único beneficiario del Estado sean pues los, los, los ricos peruanos que se llenan de plata con los negocios turbios, las mafias, el tráfico y el robo de los fondos públicos. Yo creo que esa primera respuesta la ha dado el pueblo. La mayoría del Perú ha votado por cambiar. Es decir, si uno agarra un mapa, 16 regiones han sido ganadas por la izquierda de Juntos por el Perú. Es decir, todas las regiones que se han destacado en sus luchas históricas por mejorar sus condiciones de vida, por reclamar derechos, por exigir participar de igual a igual en los asuntos del desarrollo del país. Es decir, la mayoría de los peruanos está a favor de cambiar. Quienes se oponen son pues los grupos tipo Fuerza Popular. Fuerza Popular sin duda es una maquinaria para ganar elecciones que cuesta muchísimo dinero que se origina en todos los peruanos, pero que sirve como trampolín y como medio de acción de estos grupos mafiosos. Pero después de eso, la derecha peruana no tiene ni partidos, no cuenta con partidos. Es decir, un partido lo primero que debería tener claro, aún siendo de derecha, es qué país quiere construir, o qué valores quiere hacerlo, qué quiere construir para el futuro, cómo se encuentra el Perú en esta época que atraviesa el mundo. Sin embargo, esos temas no son de interés para los fujimoristas de ningún tipo. Lo que ellos quieren es ganancias, utilidades, quieren beneficiarse poniendo las leyes a su servicio, anulando juicios o venciendo los reclamos de los sectores populares. Uh-huh. Yo creo que ese es un ejemplo valioso. Uh-huh. Yo creo que nos esperaría ese desastre. Por lo demás, la gran discusión hoy día en el Perú es si queremos cambios o no en la gestión del Estado. Yo creo que el pueblo lo que reclama es un Estado que tome en cuenta las necesidades de las mayorías nacionales, que resuelva algunos de los problemas históricos de los sectores dominados. No es posible que seamos todos iguales en el papel, pero que en la práctica, digamos, no hay ninguna igualdad
de derechos entre los peruanos de arriba y los peruanos de abajo. Yo creo que esa tarea sigue pendiente profundas reformas de la educación, de la salud, del empleo, de la vivienda. Eso no es socialismo ni comunismo. Lo que requiere es fidelidad con los valores esenciales de la Constitución peruana y fidelidad a lo que el pueblo, como origen de, de todo lo que origina la política, puede, puede desear y luchar. Yo creo que este es el punto fundamental. Y no es de extrañar que Estados Unidos pues apoye a esta derecha corrupta, porque también Estados Unidos lo que necesita es imponer su dominación a toda costa, ¿no? Considerando que ellos están por encima del mundo y que nuestro pueblo no puede ni debe luchar contra ello. Compañero, la última pregunta. Sabemos que Cuba no solamente ha sido y es el faro para la humanidad de resistencia, de consecuencia y de lucha y perseverancia. Para todos los pueblos del mundo siempre ha sido ese faro. Pero en estos momentos sufre el más cruel, terrorista y genocido bloqueo energético, económico, comercial, financiero. Se están hablando de daños colaterales directamente que caen a la población, de niños que están muriendo ya de hambre. ¿Qué tiene que pasar para que los pueblos del mundo a nivel internacional, los gobernantes del mundo, entiendan que no es posible seguir tolerando tamaños genocidios, como lo han hecho en Gaza de una manera y lo están haciendo ahora en Cuba? Claro, lo que sucede con el bloqueo de Cuba es un crimen, es el crimen más horroroso cometido por una gran potencia contra un pequeño país durante tanto tiempo, unos 60 años, que Cuba ha intentado construir una economía independiente, socialista, que no le hace daño a nadie y que no puede afectar la seguridad de Estados Unidos ni de ninguna otra gran potencia. Sin embargo, solamente por intentarlo, Cuba es sancionada por este bloqueo brutal. Y ese bloqueo no solamente puede, pues, perjudicar la economía, impedir el desarrollo, sino, peor aún, crea grandes daños en la salud pública, en la alimentación popular, en la vida de toda la comunidad. Yo creo que incluso las Naciones Unidas han condenado durante 40 años este crimen, pero eso no es suficiente. Uh-huh. Total, a Estados Unidos no lo apoya sino a Israel y tal vez algún otro pequeño país, pero nadie apoya a Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos puede continuar imponiendo ese criminal bloqueo. Yo creo que hay que demandar
a los pueblos de la comunidad mundial, a todos los países eh, que, que son conscientes de lo que está pasando, que puedan brindar su apoyo desinteresado al pueblo cubano para frenar el bloqueo. No se trata de, de darle de comer, se trata de, de, de combatir el bloqueo. Esto es lo que permitirá el desarrollo. Yo creo que, y tengo esperanza, de que hay pueblos en el mundo que están haciendo esfuerzos. En primer lugar, China, Rusia, ¿no? México, que están haciendo esfuerzos por apoyar a Cuba. Ojalá que esta lucha tenga éxito y Cuba pueda mantenerse como una promesa de desarrollo para todos los países del mundo. Claro, y en estos 100 años, ¿no? En agosto prácticamente se va a cumplir los 100 años de Fidel. Muchos hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo, compañeros, compañeras, estarán en Cuba. Y justamente llevarán esas palabras de esperanza, de solidaridad con el pueblo de Cuba. Y es por eso que creo que es importante aquí resaltar de las razones por las cuales el imperio norteamericano ha impuesto un bloqueo a Cuba. Justamente es para impedir que el mundo conozca que los frutos de aplicar un modelo económico socialista sí es posible. Y eso lo ha demostrado Cuba cuando erradicó el analfabetismo, cuando prácticamente la salud fue un derecho para todos y prácticamente llegaba a toda la población. Pero si no hubieran aplicado seguramente este bloqueo tan criminal y genocida, como usted lo ha dicho, otra realidad se viviría. Bien, compañero Ricardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de estar con nosotros aquí en cabina. Le agradecemos por su presencia y por estar aquí compartiendo conocimiento, el análisis y la reflexión de lo que sucede en la Patria Grande. Sus palabras de despedida. Muchas gracias, compañera. Yo solamente quisiera expresar mi solidaridad con Cuba con esa hermosa frase del Che: Cuba hasta la victoria siempre. Y en cuanto a mi propio país, yo creo que es la hora de luchar porque el voto popular sea respetado. No es posible que la derecha tenga éxito una vez más en hacer pues fraude, trampa y valerse de sus inmensos recursos para desconocer los deseos de la mayoría de los peruanos y peruanas. Creo que es necesario hacerse respetar y creo que el pueblo peruano tiene una gran fortaleza, sabrá salir adelante y finalmente tendremos más temprano que tarde un Perú nuevo, como soñaba Mariátegui y todos aquellos que han dado su vida y sus esfuerzos por construir esa revolución. Muchas gracias.